Hay una cierta confusión en lo que al santo grial se refiere. En realidad la palabra grial viene del francés antiguo y significa recipiente, vaso, copa. Es decir, que al hablar del santo grial se puede estar haciendo referencia al cáliz que Jesús utilizó en la última cena, pero también se puede estar haciendo referencia a otro vaso, a otro recipiente de carácter mítico, que según unos habría servido para recoger la sangre de Jesús cuando estaba en la cruz y recibió el lanzazo, y que según otros sería un vaso tallado en una piedra preciosa que llevaba el propio Lucifer en la frente. Así pues, para no confundirnos, vamos a reservar el término de santo cáliz para el cáliz que utilizó Jesús en la última cena y el de grial para ese otro vaso mítico extraño de tantas resonancias ocultistas. El grial, pieza clave en los libros de caballerías, buscado por los caballeros del rey Arturo y codiciado también por los templarios, es un mito antiguo, en cierto modo universal, y que después, como tantos otros mitos, fue cristianizado. Los antiguos caballeros que se lanzaban a la búsqueda del santo grial no sabían bien qué estaban buscando ni tampoco en qué lugar debían buscarlo. Montado en su caballo ricamente enjaezado y armado de lanza y espada, el caballero emprendía un camino que más tenía de espiritual que de material. Lo que en las leyendas y libros de caballería se relataba era puro simbolismo. Castillos inaccesibles, doncellas a rescatar, dragones y reinos a conquistar no eran otra cosa que metas a cubrir en lo que en realidad era un camino iniciático. Al final de ese camino estaba el grial. ¿Y qué era ese grial tan codiciado por los buscadores de conocimiento? Nadie lo sabe. Unas veces se habla de él como de un objeto fabricado con un material desconocido. En otras ocasiones se le describe como una piedra de origen celeste, o como una copa de oro adornada con suntuosas piedras, o también como un vaso tallado en una gigantesca esmeralda. Pero no era la suntuosidad del vaso lo que buscaban estas gentes, sino el poder que su posesión entrañaba. El grial era la luz, una luz superior a todo lo imaginable. Poseerlo era alcanzar la iluminación, el conocimiento. Pero también el grial daba vida, nutría, no con alimento físico, sino con la satisfacción de cualquier deseo, con la superación de cualquier humana necesidad. Aquel que llegara a poseer el grial tenía también poder sobre la enfermedad y la muerte. Todas cuantas virtudes puedan imaginarse estaban representadas en el grial. Buscarlo era misión de quienes aspiraban a la auténtica realización. Como suele suceder, la moraleja final es que el grial, como todo lo que constituye la máxima aspiración, no está sino en nosotros mismos, en nuestro interior. El otro grial, más tangible, pero también cargado de contenido espiritual, es el cáliz que utilizó Jesús en la última cena para instaurar la Eucaristía. Ese cáliz, esa copa, se perdió o fue conservado por manos piadosas y llegó hasta nuestros días. El tema no está claro, porque hay diferentes localidades europeas que aseguran poseer, custodiar el auténtico cáliz. Hay uno, por ejemplo, en un convento de Lyon, otro de plata que se conserva en la Catedral de Reims, hay otro en Génova y otros más repartidos por diferentes ciudades europeas. Sin embargo, el que está apoyado por una tradición más firme, el más documentado, el que con más probabilidad es el auténtico cáliz de la última cena, se conserva precisamente en España, en una capilla de la Catedral de Valencia. Está allí desde hace 550 años. En un principio no era tan ostentoso. Con la veneración de que ha sido objeto, se han añadido perlas y alguna que otra piedra preciosa. Pero por su forma y estilo encaja perfectamente en la época y en el lugar, la Palestina de hace 20 siglos. A Valencia llegó en 1424, traído por Alfonso V de Aragón, que lo instaló en la capilla del Palacio Real, donde estuvo hasta que en 1437 pasó a la catedral. Pero ¿cuál fue su recorrido hasta llegar a la ciudad de Valencia? ¿Cuál es la historia conocida de este presuntamente auténtico cáliz que sirvió para la institución de la Eucaristía?
Según parece, llegó a España nada menos que en el año 258. Fue enviado a Huesca por San Lorenzo, junto con otras reliquias y una carta en la que se contaba cómo San Pedro se lo había llevado a Roma, siendo usado por los papas para decir misa hasta ese año 258. De Huesca fue llevado al monasterio de San Juan de la Peña en el año 713, para evitar que cayera en manos de los árabes. En aquella época no existía el monasterio, sino una pequeña ermita y una cueva en la que vivía el santo ermitaño Juan de Artarés, a cuyo cuidado quedó el cáliz. Y ahí estuvo hasta el año 1399, en que pasó a Zaragoza. Hay un documento, fechado el 26 de septiembre de 1399, en el que consta la donación de la reliquia hecha por los monjes al rey de Aragón, don Martín el Humano, que prestó su ayuda al Papa Benedicto XIII y luego presionó hasta hacerse con el cáliz, que se llevó a su capilla real en el Palacio de Aljafería de Zaragoza. Luego, en 1424, fue a parar a Valencia, donde se encuentra desde entonces. Y esperemos que siga allí por mucho tiempo este cáliz con vocación de viajero. Si es o no el auténtico cáliz que se utilizó en la última cena, es tema que compete a los expertos. Pero la tradición así lo afirma, y de todos los cálices que se veneran en Europa, es este, el de Valencia, el que cuenta con más probabilidades de ser el auténtico.